Shalom, Jesús, bienvenido, ¿me escuchas? Adelante. Hola, buenas tardes, profesor. Muy bien, buenas tardes, Shalom y bienvenido. Bueno, pues es justamente la hora, como bien sabemos, y vamos a ir así ya, pues lógicamente comenzando con la sesión, con la clase que hoy tenemos, que es una lección, bueno, pues sencilla si has visto. Tenemos ya la última clase centrada en el tema de los artículos, ¿de acuerdo? Estamos ya en la unidad número 12, como bien recordaremos. Y en esta clase pues vamos a ir trabajando ahí, como ya nos dicen, el tema de la concordancia entre sustantivos y adjetivos, y luego ya así las preposiciones. Vamos a poner a trabajar con esto. Bien, entonces, lo primero, ya sabes, recordamos que el artículo de la lengua hebrea es ese prefijo, esa hei, con el pataj y el dagesh que como conocíamos ya. Vamos a aprovechar aquí, Jesús, para leer este pequeño texto que tenemos y ahí también analizamos las formas del artículo. Leemos un poquito si puedes. Jesús, adelante, por favor. Valle Gadesh Ujú, et Haadan Vayashem ujú. et Vayashken, eso es. Ujú. et Hakerubim Muy bien. Bet Lehas Ha Hajereb Ujú. Hamit Haperhem Muy bien. Lishmor et Derech et Etz, eso es Etz. Hajayim. Etz Hachayim. Muy bien, correcto. Así que ya leemos aquí el texto y nos viene diciendo: Vayegaresh et Adam, Vayashken et Hakerubim, Beet Lahat Hachereb, Hamitchapechet, Lishmor Derech Etz Hachayim. Y ahí ya nos dicen todos precisamente: y él expulsó al hombre y puso a los querubines con la espada de hoja flameante para guardar el camino al árbol de la vida, ahí como ya decíamos en el texto. Si nos fijamos en este caso, Jesús, pues tenemos arriba que ya nos dice en el texto Ha-Adam, y ya este Ha-Adam que encontramos aquí, si te fijas, ¿qué ocurre? Pues que podemos comprobar en este caso la Hei con la vocal Kamatz, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. Forma, de acuerdo, del artículo, que en este caso sería con el Kamatz por el Aleph, por la gutural, como ya teníamos aquí, recordamos esto. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, pues Hakerubim, los querubines, totalmente regular este artículo ya aquí que tenemos. Bien. Hajeret también es irregular, es como Ha'adam por la Het, ahí estaría. Hamit Hapeje, totalmente regular aquí, por la Mem. Y Hajayim, la vida, pues como Hajerem, hay una gutural, perdemos el Dagesh, ¿de acuerdo? Pero se conserva obviamente el Pata. Así un poquito para repasar aquello. Shalom, Sandra, bienvenida, ¿nos escuchas? Adelante. Shalom, shalom. Muy bien, estupendo. Pues hemos hecho un pequeño repaso del tema artículo con ese texto de Génesis 3 y ahora lo que vamos a hacer va a ser pues recordar también así el tema de la, atención pues, de la concordancia. La concordancia entre qué decíamos, pues la concordancia, atención, recordemos esto, entre los sustantivos y los adjetivos, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues esto obviamente bien importante y nos vamos a poner así a ir trabajando, ¿de acuerdo? Y tenemos, recordamos, como decíamos aquí, que sustantivos y adjetivos, estos siempre deben concordar, como ya explicamos, en el género y en número. Lo veíamos, si recordáis bien, cuando trabajábamos la unidad, en este caso número 9 con sustantivos y adjetivos. Sandra, leamos ahí un poquito, ¿qué es lo que dice? Adelante, por favor. Tus Muy bien. top. Sus top, efectivamente. Sus recordamos caballo, top bueno, pues ahí nos dice precisamente esa expresión, atención, como ya leemos aquí, esa forma ese sus top, el cual sería, pues precisamente, ya bien leemos ese caballo bueno o un caballo bueno, ¿de acuerdo? Sus top, caballo bueno o un caballo bueno. Pero ahora bien, ¿y si quisiéramos nosotros decir el caballo bueno, agregando pues justamente el artículo en hebreo? Pues si queremos decir el caballo bueno, se va a decir, ¿cómo diríamos, Jesús? Ahí abajo, adelante, por favor. Jesús, ¿cómo diríamos la línea de abajo, por favor? Perdón. Ujú. Eh, Sustop sería. No, la línea de abajo, Jesús, la Perdón, de perdón. abajo. Jesús Ujú. Top. Jesús Jatob, efectivamente. Tengo Te lo- una te- pregunta, profesor. Dime, dime, claro. Ujú. En español podemos invertir el orden del Y adjetivo en hebreo también, ¿de acuerdo? ¿no? Ujú. Sí, Perfecto. efectivamente, no hay ningún problema. Bien, pues ahí nos dice ya precisamente ese abajo que hemos leído ya aquí, ese Jesús Hatov, que será
Atención, el caballo bueno. Nada de decir literalmente el caballo el bueno, porque obviamente eso no es correcto en español. A donde quieren aparar lo siguiente, que obviamente sustantivos y adjetivos, recordamos, pues deben concordar en hebreo, pero también el artículo también. Es decir, atención, que no podemos tener o bien las dos con artículo, o, perdón, o bien una con artículo y otra sin él, ¿de acuerdo? Lo que quiero que tengáis en cuenta es precisamente eso, ¿de acuerdo? Atención, que o bien todo está definido o bien todo está indefinido. Por eso decía que tenemos que mantener eso que decimos así, la concordancia en el mismo género y número, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues por supuesto, este detalle quiero que sí os vayáis quedando con ello, ¿de acuerdo? Justo esto. Ujú. Entonces, eso es una cuestión obviamente muy, muy importante, ¿de acuerdo? Justo ya con ello. Entonces, bueno, vamos fijando, como digo así, en la concordancia, ¿de acuerdo? Decimos así, concordancia entre sustantivos y adjetivos, una concordancia que debe ser, pues justamente total, completa, en todo momento, así con lo que vamos ya leyendo. Por eso vamos a practicar ahora aquí con el siguiente ejercicio. Vamos a agregar el artículo a las siguientes palabras, tanto a los sustantivos como a los adjetivos, tanto a unos como a los otros, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos dice? Pues yo hago el ejemplo, la primera, que así precisamente ya leíamos ese Jesús Hatov, como ya decíamos, recordamos, el caballo bueno. Vamos a hacer la siguiente, Sandra, agregamos el artículo a la próxima, por favor. Jesús. No, la segunda. Y le agregamos el artículo, Sandra. A la derecha, ¿sí? Sí, Bueno. correcto, de derecha a izquierda. Sus. No, Sandra, ese te la he hecho yo. La segunda, esta es la que tienes que hacer agregando el artículo delante. Jesús. Pero no dice Jesús, ¿qué dice esa segunda palabra? Léela bien. Jesús. Jasusá. Jasusá. Y luego, ¿qué Y más dicen? la otra es ja, Ujú. to, ba. Muy bien, Jatoba. Hasusá Hatoba. Eso sería Hasusá Hatoba. Recordamos, Susá significaba yegua, la hembra del caballo. Bien, pues entonces ya Hasusá Hatoba, ya será aquí entonces, fijaos, leemos pues, diremos pues ya la yegua buena. ¿De acuerdo? Hasusá Hatoba, la yegua buena. Jesús, vamos a la siguiente, por favor. Sería Jasusim Hasusim, Atobim. Hasusim Hatobim, efectivamente. Así igual agregamos el artículo en esta de aquí. Hasusim Hatobim, los caballos buenos, ¿de acuerdo? Serían los caballos buenos. Y Sandra, volvemos, hacemos la última, por favor. Jasusot. Ujú. Jatobot. Muy bien. Hasusot, Hatobot. Agregamos aquí el artículo. Susot, decíamos, significa yeguas y Tobot, obviamente, buenas. Pues Hasusot, Hatobot, las yeguas buenas. Atención. Las yeguas buenas. Hasusot, Hatobot. Bien, correcto. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengáis? Adelante, por favor, decidme. Por mí bien. Bien, y Sandra, cuando que pregunta lo mismo digo, ya sabéis, me vais diciendo, ¿de acuerdo? Si no, bueno, pues No, obviamente no, no. continuamos. Vale, ¿de acuerdo? Pues entonces vamos a seguir, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer aquí ahora otro ejercicio que contiene un poquito todo esto que estamos diciendo, de sustantivos y adjetivos, ¿de acuerdo? Tenéis arriba, fijaos, ya esta primera modo de ejemplo, la cual nos dice, Habehema hatehorá. La palabra behemá ya la habíamos visto, significa bestia, animal, ganado. Y tejorá que viene de tajor. Tajor, aquella palabra decíamos que significa puro, limpio. Entonces ya behemá, tejorá, que leemos pues aquí, se dice precisamente, como ya leíamos, el animal puro. Y decimos eso, el animal puro, porque si os fijáis, pues las dos palabras se encuentran definidas, están determinadas. Vale, Jesús, hacemos la siguiente, leemos el hebreo, venimos con la traducción de abajo, luego Sandra lo mismo abajo, con la siguiente y así vamos. Adelante, Jesús. Behemá Ujú. Teorá. Behemate Jorá. Y ya ese Behemate Jorá, que ahí teníamos que ser en la traducción entonces. Pues ese no está definido. Y la traducción, ¿qué será? Que las tenemos ahí abajo. Eh,
Fíjate en el ejemplo de arriba, la que yo he hecho de ejemplo, y fíjate en esta que tú has leído. Creo que es un camino recto. ¿Por qué? Si Habehemah Hatehorá es el animal puro y tú has leído las mismas palabras sin artículo, Jesús. Es verdad. Entonces, ¿cómo Será traduciremos? un animal puro. Eso es animal puro o un animal puro. La número 3, ¿de acuerdo? Esa sería la correcta. Nido. Sandra, hacemos la próxima. Adelante, por favor. Derech Derech, bien. Yeshareh. Yeshará. Derech Yeshará. Bien, y este Derech Yeshará que decimos, entonces, ¿cómo unimos en la traducción? ¿Qué será ese Derech Yeshará? Adelante. A ver, ¿Tiene artículo? No lo tiene en este caso, Sandra. no, Entonces, en la traducción, ¿con cuál se va a corresponder? camino recto sería el Camino 4. recto o un camino recto, la número 4, eso es. Bien, y Jesús, ya abajo por último, ¿qué tenemos? Haderech, Hayeshará, Derech Yeshará, y esto está será, pues, definido es un camino recto. pero está definido, tú lo has dicho. Entonces, no puede ser un camino recto, Jesús. El camino recto. Ahora sí, el camino recto, correcto. El camino recto. Sería esta ya la número 1 con el artículo. Así que veis que estamos diciendo que debe haber una concordancia total y absoluta entre sustantivos y adjetivos en género, en número y como también decíamos así, pues claramente veis en la determinación. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante. Bien, consultas, preguntas, adelante. Nada, está bien. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, entonces sigamos todavía un poquito más, ¿de acuerdo? Vamos a continuar, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ir ya leyendo, en este ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí ya, fijaos, sustantivos y adjetivos, igual, algunos con artículo, otros sin él. Vamos a ir ya leyendo entonces aquí en relación a esto que encontramos, ¿de acuerdo? Entonces, Bueno, bueno, ahora, pues, ahora se me, perdona, ahora dime, dime, claro, por se me supuesto, dime, me ha dado una duda. dime. ¿Ha definido, por ejemplo, el sustantivo? ¿Tiene que estar también definido el adjetivo? Claro, eso es lo que estamos diciendo, tienen que estar así, justo con esto, ¿de acuerdo? Ujú. Vale, vale, vale. Eso es, si no es un error, ¿de acuerdo? Bien, vale. Pues entonces, fijaos aquí, de hecho, el ejemplo, guiándonos un poquito con esto, ¿de acuerdo? Tenemos aquí Gan Yafé. Gan. Gan significa, recordamos, jardín, huerto, ¿de acuerdo? Y Yafé significa hermoso, bonito. Entonces, Gan Yafé sería aquí jardín hermoso o un jardín hermoso. Atención, así como ya vamos leyendo, repito, Gan Yafé, está indefinido. Sandra, hacemos la próxima, adelante, por favor. Yelech Ujú. Catón. Yelez Catón, efectivamente. ¿Y ese Yelez Catón, eso qué puede ser? ¿Cómo diríamos en la traducción? Yelez Catón. Ay, sí me corcha, no me acuerdo. Yelez, recordamos, significa niño y Catón significa pequeño. Entonces, Yelez Catón, ¿qué será pues? Un niño pequeño. Eso es, Yelez Catón, efectivamente, vamos a decir así ya la expresión niño pequeño o un niño pequeño, ¿de acuerdo? Eso es justo, ahí lo que tendríamos, ya en este caso. Este Yelez Catón, que así, bueno, pues lógicamente veis que estamos ya indicando. Repito, niño pequeño o un niño pequeño, ¿de acuerdo? Yeled Catón, que sería justo así lo que tendríamos ya en este caso. Veis aquí claramente, se observa que está indefinido, ¿de acuerdo? Niño pequeño, un niño pequeño. Jesús, hacemos la próxima, por favor. Hayelen, Ujú. Hakatón, el Yeled niño Hakatón y será, pequeño. ahora sí, muy bien, el niño pequeño, con el artículo. ¿Se puede decir el niño es pequeño? No, porque eso sería una oración nominal. Eso es un concepto distinto que veremos en la segunda mitad del curso, pero no, si decimos el niño es pequeño, eso es otra cosa de cómo decirlo. No sería Vale, correcto, ¿de acuerdo? vale. Bien, entonces, Sandra, volvemos con la última. Adelante, por favor. Hagan, Ujú. Haya, Hayafen. Hagan Hayafe, bien. Y de este Hagan Hayafe, que tenemos El cómo jardín diremos. es hermoso. No, el jardín es hermoso, no. El jardín hermoso. Ah, Cuidado, sí, no os sí, 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 confundáis, no sí, podéis sí. poner el verbo. Sí, Si ponemos el verbo es un error, es una oración nominal. El sí, sí. jardín hermoso. El jardín Bueno, hermoso. La oración nominal, eso existe, pero se lleva a cabo de forma distinta. No es esto que estamos viendo. ¿De acuerdo? Cuidado.
Y Entonces, la oración nominal también puede tener el sustantivo y el adjetivo definido. no, o tiene que estar uno sí, otro no, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ahora mismo estamos viendo que o bien todo está definido o bien todo está indefinido, ¿de acuerdo? La oración nominal se lleva a cabo con sustantivo y adjetivo, pero la expresión es distinta, ¿de acuerdo? La forma de cómo construirlo es diferente, ¿de acuerdo? Ujú. Bien, pues entonces vamos a seguir un poquito más todavía, mostrando obviamente estos conceptos que aquí tenemos, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver también, obviamente, con un relato, con un texto que obviamente vamos a ir así practicando. Entonces, nos vamos a ir ahora, precisamente aquí tenemos Génesis 1:16 y quiero, pues, detenidamente, por favor, fijar muy bien que estén muy atentos con lo que vemos en el texto, porque vamos a intentar buscar aquí ahora, a continuación así, palabras que tengan el artículo, como estamos ya así diciendo, que tengan, repito, ojo pues, el artículo definido, ¿de acuerdo? Justo. Así que bueno, pues nos dice aquí el texto. ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. Y es decir, e hizo Elohim, es decir, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, las dos grandes luminarias, et hamaor hagadol, la lumbrera mayor, le memshel, para regir, para gobernar, ayom, es decir, el día, como bien sabemos, vet hamaor hakatom, la lumbrera menor, le memshel halaila, para regir la noche, vet hakohabim, para regir las estrellas. Sandra, en la primera línea, ¿qué palabras podríamos ver que tienen el artículo definido? ¿Cuáles podrían ser? Adelante. Podría ser Hamorat. Hameorot. 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 Le diríamos así. Atención. Hameorot. ¿De acuerdo? Sería una, correcto. Las Y la lumbreras, que las le sigue, luminarias. Y la que le sigue, leemos también entonces. Hago, Oh, Hago no, Hage. Hagolim. Hagedolim. Pero esa se pronuncia, Hagedolim. ¿sabes? Claro, porque esa no es un Sheva móvil porque tiene el artículo. Hagedolim, ¿de acuerdo? Hameorot Hagedolim. Las grandes lumbreras, las grandes luminarias, sería esto. Bien, en la siguiente línea, Jesús, ¿dónde podríamos ver algún artículo? Adelante. Jamaor, Amaor. Hagadol, ¿Y alguno más? Hajim. No, Hayim no, lee bien esa palabra. Perdón, Hayom. Hayom, eso es, Hayom, el día. Bien. Y Sandra, en la tercera que tenemos, adelante. Hama, Hama, Hamaon. No, Hamaor. Hamaor, Hamaor. Hamaor, eso es, Hamaor. Bien. No, Hakoton. Jacob, no, lee bien esa palabra. Esa es la palabra, pero hay que leerla mejor. ¿Qué dice? A, Perdón. Hakatom. Hacatón, bien. ¿Y alguno más? Sí, el final es Hala, pero ahí sí. Bueno, Ahí no Hala, suena. Halai, 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 Halaila, Halaila, Halaila. La noche, Halaila. Halaila. Bien, y Jesús en la línea de abajo, ¿algún artículo? Jacohabim. Acojabim, las estrellas. Cojab, estrella. Acojabim, las estrellas. Bien, estupendo. Así las tenemos ya. ¿De acuerdo? Fijaos muy bien. Artículos en estos casos. Vamos a ir avanzando un poquito, ¿de acuerdo? A los que tengáis obviamente alguna pregunta, que si no, por supuesto, pues me vais diciendo, ¿de acuerdo? Y si no, como digo, pues continuamos. ¿Qué vamos a ver ahora entonces? Pues continuación del tema artículo, vamos a mostrar aquí, como nos dice, las preposiciones inseparables, porque preposiciones en hebreo, obviamente, como en español, pues hay muchas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que algunas preposiciones, pues son palabras independientes, como en español, pero otras precisamente vais a observar que son prefijos, es decir, que se ponen delante de la palabra que acompañan como si fueran, pues básicamente, el artículo, de la misma forma, ¿de acuerdo? Fijaos, del texto que veíamos antes, ahí tenemos, por ejemplo, un caso, la preposición lame, la lame con un shebam, adelante vamos a mostrar las tres principales preposiciones, ¿de acuerdo? Pues la lame de ahí vamos a comprobar que es justamente una preposición. Dice el texto, le memshelet hayom, para gobernar el día, y le memshelet halayla, para gobernar la noche. Esa lamed que estáis viendo ahí con el shebam,
hasta al principio, ¿de acuerdo? Eso es justamente la forma de una preposición. La preposición lamed con el sheba, que significa en hebreo la expresión para o por, ¿de acuerdo? Repite, sí, la preposición lamed. Atención, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver entonces con eso sí, cuáles son justamente esto, las tres principales preposiciones de la lengua hebrea y que funcionan como el artículo, como un prefijo, ¿de acuerdo? Ahí las tenéis. A la derecha, con un sheba, que es su forma original. Bet con sheba o bet sheba, lo leemos simplemente be. Kaf sheba, que, y lamet sheba, le. Se ponen siempre, atención, delante de la palabra a la que vamos acompañando. Siempre, siempre, siempre. ¿De acuerdo? Entonces, la preposición bet tiene, bueno, vais viendo que además las preposiciones hebreas tienen bastantes matices, tienen bastantes significados. Dice, la bet es en, con o dentro de. Y ahí, por ejemplo, fijaos, todo dice Be-Migdal. Si Migdal es torre, Be-Migdal, leemos que ella pues dice en una torre. Be-Migdal. Atención. Dice así esto. En una torre. ¿De acuerdo? Justo de esta manera. ¿De acuerdo? Ahí así lo podríamos ir obviamente ya comprobando. Pero fijaos lo siguiente, la kaf, la preposición esta otra que tenemos por aquí, la preposición kaf, esta nos indica una comparativa. Es una comparación la CAF, ¿de acuerdo? Como según aproximadamente, de acuerdo a, de acuerdo con, ¿qué Migdal? Como una torre. Fijaos, antes de seguir con la próxima, no estamos diciendo en la torre o como la torre, no, estamos diciendo en una torre, como una torre. Estáis viendo que se encuentran, atención, totalmente indefinidas, totalmente indeterminadas. Es decir, que aquí no tenemos el artículo, como mucho tenemos el artículo indefinido, ¿de acuerdo? Os lo digo porque luego veremos más adelante, cómo ponemos la preposición y el artículo junto. Pero si las veis como un shebam, estas preposiciones se encuentran indefinidas. Se encuentran, pues, repito, indeterminadas. ¿De acuerdo? Siempre tienen que llevar el dagués, la bet y la kaf. Claro, porque son letras Begazkefat. Las Begazkefat decíamos que tienen siempre un dagesh a principio de palabra, a principio de sílaba. Entonces, por ese motivo ocurre justamente eso. ¿De acuerdo? En la lamed no, porque no está a principio de porque la lamed no es una letra de las llamadas así como explicábamos de las Begazkefat. ¿De acuerdo? Entonces, por eso. Bien, pues ahí lo tenemos ya, tenemos este caso, tenemos aquí este ejemplo. Y la lamed, la última, precisamente, y la tenéis, la lamed es la preposición que indica dirección. La lamed es a, para, también significa hacia, ¿de acuerdo? Hacia un sitio, hacia un lugar, ¿de acuerdo? Y le digamos, pues, obviamente, esta preposición lamed, le. Le migdal, a una torre, para una torre, hacia una torre, ¿de acuerdo? Fijaos, le migdal. Entonces, si veis ahí que tienen un sheba, son las tres principales preposiciones, pero como os decía, ahí veis, están indefinidas, están indeterminadas. No pongáis, nunca sé que a veces la traducción, o mejor dicho, el subconsciente nos va a querer engañar y querer poner un artículo. No pongáis el artículo definido. No lo pongáis, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, tenemos aquí el ejemplo, dice la primera, be mishpat. La preposición bet, que es en o con, y la palabra mishpat, que significa justicia. No es con la justicia, no, a eso es lo que me refiero, no. Es en justicia o con justicia. ¿De acuerdo? Ahí lo tendríamos. Jesús, hacemos la siguiente. Adelante, por favor. Hamayim, Que mayim. Que mayim. ¿cómo es? La preposición Hamayim, kaf, ¿qué era esto, Jesús? ¿Recordamos la kaf? La preposición. ¿Qué significa la kaf? Eh, Mayim agua sería con agua, ¿no? Como agua. La Como preposición agua, kaf es una comparación. Es como una, agua. decíamos, comparativa. Como agua, como aguas, porque mayim decíamos que puede funcionar pues, tanto en singular como en plural. Así que es esto que mayim como agua, por ejemplo. Sandra, hacemos la próxima. Adelante, por favor. Bechar, Bechar, Besha'ar. Efectivamente, tenemos ahí, nos dice ya Besha'ar. Sha'ar, recordamos, significa puerta o portón. Entonces ya ese Besha'ar que diremos pues aquí, adelante. podría ser con
con la puerta. No, Sandra, hemos dicho que no hay que poner el artículo. No Sí, tiene sí, sí. artículo. Entonces, ¿cómo ¿Con sería? puerta? Pero puedes poner el artículo indefinido. Con una puerta, en una puerta. Shar es puerta o portón, ¿de acuerdo? Entonces, el artículo que podéis poner si le queréis agregar uno, si no tenemos ningún, solamente el Sheba, sería el indefinido. Con una puerta, en un portón, ¿de acuerdo? De Shar, en una puerta, por ejemplo. Ahí sí sería esto. Bien, y Jesús, hacemos la de abajo, adelante. Le David es de David, De ¿no? David, a David, para David, efectivamente. Le David, de David. La preposición lamed, recordamos que es a, para, hacia, ¿de acuerdo? Pues ahí lo tenéis, precisamente. Estas formas de las preposiciones que hemos dicho una vez más, repito, que si veis que tienen un shebab, están indefinidas, están indeterminadas, ¿de acuerdo? Ahí así lo podemos comprobar. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Adelante, por favor. No me entera muy bien por qué la lame no lleva dagues y la otra sí. Porque la lamen nunca puede tener dagesh a principio de palabra, Jesús. La lamen no es una letra de Gatkefat. Las de Gatkefat, ¿qué letras eran? Vamos a recordarlo de la clase número 6. Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe y Tab. Estas 6 letras son No las llevan dagues. únicas que a principio de palabra tienen el dagesh. Ah, La lamen o cualquier otra letra nunca vais a encontrarla con un dagesh a principio de ah. palabra. Nunca. ¿De acuerdo? ¿Y Ujú. cómo se pronuncia? Benasquefaz, Begatkefat. Eso de Begatefaz. Begatkefat era la fórmula, la regla mnemotécnica para decir rápidamente esas 6 letras. ¿De acuerdo? Justo así. Ok. Ujú. Bien. Bueno, Begatefaz. pues ahí lo tenemos. Vamos a continuar entonces un poquito más, ¿de acuerdo? Y vamos a irlo viendo precisamente esta preposición que se puede combinar, atención, ahora sí, imaginaos que queremos decir con la justicia, como el agua en la puerta. ¿Cómo hacemos preposición con artículo? Pues aquí lo vamos a ver ahora. Esto es justo lo que tenemos aquí a continuación. Repito, la preposición con la forma de artículo. ¿Por qué no lo teníamos antes? Porque fijaos, aquí a la derecha tenemos la preposición y luego tenemos el artículo. Hei pata hidagesh, aunque ya sabéis que también podemos tener pues el kamatz o inclusive el segol si tenemos las guturales, ¿de acuerdo? Como vimos en la clase anterior. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que en la lengua hebrea no es normal, atención a lo que os digo, no es normal que tengamos varios prefijos seguidos. Cuando fuéramos a tener así ese concepto de varios prefijos seguidos, lo que vamos a ver realmente es que se solapan, se unen. Y en esa unión eso es justo y lo que tenemos. Porque, por ejemplo, la preposición bet con el artículo se convierte en la forma que ya leemos y nos dice va. Y este va, eso que tenemos así, ese, repito, ese va que estamos ahí viendo, sería precisamente la combinación de la preposición bet con la forma del artículo definido. Ya que leemos ahí, pues nos dice, pues ahí leemos, dice, va migdal en la torre, repito, va migdal en la torre, y en las otras nos pasa exactamente lo mismo. Es decir, fijaos, tenemos la preposición kaf con la forma de artículo. Lo juntamos todo y ya ahí lo que leemos pues es la expresión camigdal. Camigdal ahora ya será esto pues como la torre, ¿de acuerdo? Repito, sí. Camigdal, repito pues, dice como la torre. La preposición kaf con la forma del artículo. Y con la lamed pasa más de lo mismo. Tenemos la preposición lamed con la forma del artículo y ya leemos ahí, pues nos va a decir pues la expresión lamigdal. Y ya este lamigdal va a ser pues a la torre, para la torre, hacia la torre. Lamigdal. Tenemos, repito esto, la preposición justamente así con la forma del artículo definido. Bien, entonces esto es lo que vamos a irnos encontrando, ¿de acuerdo? Se combinan preposición y el artículo, ¿de acuerdo? Y vais viendo que, repito nuevamente, la hey del artículo se va, la hey del artículo desaparece. Quedaos con este detalle que, bueno, pues ciertamente veis que es muy importante para comprender bien lo que ocurre aquí con el desarrollo del artículo definido, ¿de acuerdo? En el que tenemos, como habéis visto, esa combinación de los conceptos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a irlo viendo y si hay alguna pregunta, por supuesto, me decís con lo que tendríamos aquí.
Vamos a tomar como referencia una palabra que conocemos bien a esas alturas. Estoy hablando, fijaos aquí, de la palabra del término shana, año. La palabra shana, efectivamente, como decíamos aquí en la expresión, justamente como ya decimos, del término año, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué ocurre aquí? Pues si nos fijamos, precisamente ahí ya debajo, dice la expresión, debajo, Beshana. Beshana, ¿qué será eso? Pues Beshana, ya decimos en este ejemplo, en un año, ¿de acuerdo? Fijaos, repito yo aquí la expresión Beshana en un año. Arriba a la izquierda, ya lo que leemos pues es la expresión, dice en este caso, ha, hashana, con el artículo definido. Hashana, así estaría. Fijaos también así, igual como lo podéis ir comprobando. Pero ¿y si ahora nosotros lo que queremos decir ya es la expresión en el año? Pues en el año se dice, como bien veis aquí, Bashana. La vez con la vocal de artículo, ¿de acuerdo? Pues vais viendo que se han combinado el artículo y la preposición. Tenemos ahí esas estructuras. Vamos a practicar Vale. un poco con todo eso. Y ya sabéis que si hay guturales también hay que respetar los cambios de vocales que decíamos de las llamadas letras guturales. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos en primer caso la expresión que hemos leído antes, Bashana. Shana que decíamos que eso es año. Tenemos la preposición bet con la forma de artículo. Bashana en el año o con el año. Bien, Sandra, leamos ahí la próxima. Adelante, por favor. La Nahar. La La Nahar Nahar. La Nahar. Nahar, recordamos, significa río, arroyo. Entonces, la Nahar, ¿eso cómo se podrá traducir? Pues adelante. sería al año. Hemos dicho, Sandra, que Nahar significa río o arroyo. Ah, perdón, perdón. Entonces será Al río. al río, hacia el río, eso es. La Nahar, al río. Muy bien. Jesús, leemos la próxima. Adelante, por favor. Baboker, Va Boker. Muy bien, Boker. Recordamos que es Boker significa mañana. Mañana en el sentido del próximo día, del día siguiente. Entonces, va Boker, ahí, ¿qué diremos con eso? ¿Qué podrá ser ese va Boker? Adelante. en la mañana. En la mañana, por la mañana. Muy bien. Va Boker, eso sería en la mañana. Está Bien. definido. Y Sandra, por último, ¿qué tenemos? Adelante. Sería Camelec. Camelej, muy bien, Camelej. Y Melej, recordamos, significa rey. Así que Camelej, ¿qué diríamos? ¿Qué será Camelej? Sería con el rey. No, la CAF es una preposición, indica comparación. Es una comparativa, así que no puede ser Como con el el rey. rey. Como el rey. Como el rey. Esto es Camelej, como el rey. Correcto. Camelej, repito y nos dice ya, eso es como el rey. Preposición con el artículo. Fijaos así cómo se presenta en estos casos. Muy bien. Pues seguimos un poquito más. Os voy a presentar un texto, de acuerdo, y vamos a practicar con la lectura y vamos a ir buscando, igual que antes, dónde podríamos encontrar alguna preposición con algún artículo o preposición con artículo, como hemos dicho. Leemos aquí el texto que es de la historia, en este caso, de la escalera de Jacob en Génesis 28, la cual así nos dice. Vayikach me'abnei hamakom, vayikach me'abnei hamakom, vayasem merashotab, Vayishkav makom hahu. Y tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabezal y se acostó en aquel sitio. Jesús, ¿dónde podríamos ver alguna preposición con artículo? Preposición. La palabra babacón. Bamakom. Sería bamakom, efectivamente. Y tenemos preposición con artículo. La B con el pataj y el dagesh. Bien. Sandra, ¿veríamos alguna palabra que solamente tuviera el artículo en el texto? Pues podría ser jamacón. Hamacom arriba, muy bien, efectivamente, Hamacom. Y Jesús, ¿tenemos todavía algún otro artículo más? ¿Dónde estaría? Otro artículo, adelante. Aur. Hahu, la última palabra, hahu. El término hu con el artículo, ya lo habíamos visto. Hahu, aquel, aquello, ese, eso, hahu. Así como decía, ¿de acuerdo? Pues muy bien, ya tenemos aquí estos casos, repito, como comentábamos, de las preposiciones, atención, ojo al dato, de las preposiciones así también, pues claramente ya con la forma del artículo definido. ¿Mm? Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario?
Adelante, por favor. Sé que hay que estudiar mucho vocabulario. Hay que estudiar, efectivamente, y hay que fijarse bien, correcto, en el vocabulario para, como bien has dicho, pues obviamente ir reconociendo así las categorías y estructuras de las palabras. Eso sería. Bien, vamos a hacer una tablita, vamos a analizar aquí, revisar, repasar precisamente a una tabla que contenga un poquito, pues así, todo lo que estamos diciendo ya del artículo definido, pues en líneas generales, ¿de acuerdo? Fijaos lo que nos encontramos por aquí. Atención, ¿de acuerdo? Ese es un repaso de lo que ya habíamos visto, porque es para que recordemos lo siguiente. Atención, escuchad muy bien lo que así os cuento, ¿de acuerdo? Si tenemos en este caso, pues fijaos, ¿de acuerdo? Si tenemos en este caso las preposiciones y el artículo, y hay guturales, también hay que respetar las vocales. Por ejemplo, yo os decía jejarim, que ya habíamos visto. Significa dejar monte, montaña, jejarim, los montes, las montañas. Con el segol, ¿por qué teníamos aquí una vocal segol, si recordamos? Porque la vocal de artículo, ¿de acuerdo? Ha cambiado debido a la hey con el kamatz, ¿de acuerdo? Ahí ha cambiado justo a eso. Harim, los montes, las montañas. O a la izquierda, pues ya con la preposición incluida, que ya nos dice Beharim, en los montes, en las montañas, ¿de acuerdo? Así también esta parte que esto ya estamos aquí comprobando. Vamos a repasar esta tablita que ya habíamos visto en su momento, pero que no nos va a venir nada mal, ¿de acuerdo? Y así igual lo vamos a ir comentando. Quiero que obviamente escuchéis bien. Dice, la forma regular del artículo, recordamos cuál es. Es una hey, un patach y un dagesh. Sus caballo, pues Jesús, el caballo. Melech rey, pues ahí decíamos claramente, podéis leer ya, Hamelech, el rey, ¿de acuerdo? Y ahora ya nos ponemos con el tema guturales. Delante de Aleph, Ayin o Resh, la vocal del artículo cambiaba a un kamatz, a una vocal A larga. Y leemos pues a Eben. Eben es piedra, a Eben la piedra. Ayin, teníamos ahí esa palabra Ayin que significa ojo, pues Ha'ayin, decíamos aquí ya, nos va a decir pues, atención, leemos el ojo. Ha'ayin, repito, el ojo. En la próxima ya leemos aquí el término Rosh. ¿Qué significaba aquello? Rosh. Pues Rosh, recordamos, significa la expresión, en este caso, el término cabeza. Ahí recordamos, justo como digo esa palabra, el término Rosh, que viene significando justamente eso. Cabeza, pues Ha-Rosh, precisamente y así leemos, pues, dice ya la cabeza. Bien. Delante de Hei y Het. Delante de Hei y Het, ¿qué vocal le vamos a poner? Pues delante de Hei y Het, fijaos aquí, la vocal del artículo, explicábamos, decíamos que la vamos a cambiar, pues precisamente a una vocal kamatz, ¿de acuerdo? A una vocal A larga. Se cambiaba, se mantenía justo a esto, a una vocal A larga, ¿de acuerdo? Bueno, Hei y Het con el patach, que ahí lo podéis ver, ¿de acuerdo? Se pierde el dagesh, pero mantenemos el patach. Hahu, que habíamos leído antes. Hu es aquel o ese, pues Hahu sería aquel, aquello, ese, eso. Jomá, que ahí tenemos muro, muralla, pues Jajomá, el muro, la muralla. Pero ahora ya venía aquí el caso más irregular, como explicábamos, porque decíamos que si tenemos la Hei, el Ayin o la letra G ya con una vocal kamatz, atención, con una vocal kamatz, en esos casos, ahí ya la vocal del artículo se cambiaba, se mudaba a un segol. Atención, ahí se cambiaba, repito, a una vocal segol. Entonces ya leeríamos ahí, dice Jeharim. Esto viene de har, monte, montaña, Jeharim, los montes, las montañas. Anam, la nube. Jehayil, el ejército, el poder. O Jehajam, el sabio. Todas estas que estamos aquí viendo, pues podéis comprobar aquí que le estamos agregando ya pues una vocal segol, ¿de acuerdo? Precisamente en este caso. Mucho cuidado y mucha atención así, pues ciertamente ya con todo eso que ahí tenemos, ¿de acuerdo? Fijaos, ahí tenemos este repaso del artículo. Lo hemos traído a colación porque, como podéis ver, es muy parecido, bueno, más que parecido, es que con las preposiciones, pues veis que se aplica igual. Vale. Con esto que ya estamos aquí diciendo, vamos a practicar igual así con algunos ejercicios que quiero, obviamente, escucharos. Quiero que os fijéis muy bien, así, pues, lógicamente, con lo que vamos a ir explicando, con lo que vamos a ir diciendo.
Entonces, tenemos, en primer caso, ¿de acuerdo? La palabrita con la que vamos a trabajar, que este es el término, que decimos pues la palabra, estamos justamente aquí, con la palabra jereb. Vamos a trabajar con la palabra, el término jereb. Jereb, esto en hebreo, decíamos que viene significando la expresión espada, ¿de acuerdo? Jereb, repito, significa justamente eso que decíamos, el término espada. Bueno, pues Jesús, leemos la próxima. Adelante, por favor. Hajeret, Jajereb, y Jajereb, ¿eso qué podría ser? Pues adelante. la espada. La espada. Jajereb sería la espada. Bien. Sandra, leemos la próxima. Adelante. Jared, No, Bejareb, no, Bejereb. Cuidado que Bejereb, son con las Bejereb. vocales. Bejereb. En ese Bejereb, ¿qué decimos? Pues adelante. ¿Como espada? Como espada o con una espada, incluso efectivamente está indefinido. Con espada o en una espada, con una espada. Con una espada, bien. Jesús, en la última, adelante, ¿qué tenemos? Hajeret Y este es será con la espada, porque está con la espada. Muy bien, ahí ya tiene el artículo. Bajer con la espada. Estupendo. Ahí vais viendo justo eso que os decía. La preposición con la forma del artículo y así todo junto. ¿De acuerdo? Precisamente en este caso. Perfecto, pues muy bien. Ahora pues vamos a hacer igual otro ejercicio para recapitular con esto que íbamos ya diciendo. Y tenemos aquí ese bajere que acabamos de decir con la espada. La preposición ved con la forma ya, pues precisamente esa del artículo, que ahí estaría. Sandra, leamos la próxima. Adelante, por favor. Leafar. Leafar. Afar, recordamos, significa polvo. Entonces, leafar, ¿qué diríamos? ¿Qué podría ser ese leafar? Puede ser de polvo. No, porque es la lamed. La lamed con la vocal segol que indica artículo. Tiene también el artículo, Sandra. Al polvo. O Al del polvo. polvo. Podría decir también del polvo, pero tiene preposición y artículo, como decíamos, ¿de acuerdo? Porque tiene un segol. El segol eso es por el tema de la gutural. Recordamos. Entonces, ahí ya nos dice, así la expresión, atención, recordamos, leafar, al polvo, del polvo, para el polvo, incluso, podríamos haber dicho. Bien, Jesús, hacemos la siguiente, por favor. Barrosh. Barrosh. Rosh, recordamos, significa la A expresión ver, cabeza. Entonces, Barrosh, ¿qué diremos pues? ese no está definido, ¿no? Ese no. ¿Por qué? ¿Por qué no, Jesús? Si tiene un kamatz. Si tiene un kamatz está definido, claro que sí. Con la cabeza. Claro, efectivamente. Eso es justo. Barrosh viene significando con la cabeza. ¿De acuerdo? Así lo diríamos. La expresión, repito, en este caso es Barrosh. Rosh es el término cabeza. Pues Barrosh es justo eso. ¿De acuerdo? Ahí repito la expresión en la cabeza o también eso, justo así como hemos dicho ya, con la cabeza. ¿De acuerdo? Eso es. En la cabeza o con la cabeza. Bien. Sandra, hacemos la última, por favor. Caor. Caor, muy bien. Y ahí tenemos la palabra, el término or. Or recordamos. ¿Qué es or? Or decíamos que viene significando la expresión luz. Entonces, caor, ¿cómo diríamos? Adelante. Sería como la luz. Como la luz, efectivamente. Ese caor va a ser de ahí, muy bien, ¿de acuerdo? La expresión la cual diremos como la luz, ¿de acuerdo? Correcto, ¿de acuerdo? Caor, repito, como la luz. Preposición kaf con vocal de activo. Como la luz. Muy bien. Pues ahí están, ahí lo tenemos, ahí podéis ver preposiciones, hemos dicho. Ojo al dato, con la forma de artículo. Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios, adelante, por favor. No, nos Cada tenemos vez que se va aprender poniendo más difícil. Hay que repasarlo, Sí. efectivamente, de acuerdo, tenéis que leer tranquilamente, viéndolo bien. Me he Esta confundido lección, porque pensaba que tenía que tener el pataj para que fuera bien. pero el pataje es solamente Jesús en la forma normal, la Claro, forma regular. Por eso no olvidemos claro. que si había guturales de por medio, pues Exacto. obviamente teníamos todos aquellos cambios que decíamos, ¿no? Sí. Eso es. Terminaríamos entonces ya en la clase de hoy el bloque del artículo, así os digo. Entonces yo recomiendo que ya estudiéis en conjunto la clase 10, la 11 y la 12, porque las tres van juntas, ¿de acuerdo? Y ya entonces, después de la clase de hoy, la semana que viene, nos pondremos a trabajar el concepto del tema ya del constructo, el estado constructo, lo que decimos también que serían las cadenas de sustantivos. Ese va a ser un tema extenso, un tema largo, que le vamos a dedicar también 2 clases. Va a ser la 13 y la 14.
¿De acuerdo? Así que repasad muy bien lo que hemos visto hoy y ya terminamos, como digo, así el tema del artículo. ¿El constructo se hace siempre con los sustantivos? También se puede hacer con Solo con sustantivos. El estado constructo, lo que veremos la semana que viene, Jesús, será solamente con sustantivos. Lo que se llama también muchas veces el concepto del modo genitivo, pero es solamente eso, correcto. Bien, Muchas gracias por la clase, pues, profesor. a Gracias. vosotros, muy bien. Cuidaos mucho, buen día, shalom Gracias. y toda rabá. Chao. Toda rabá, shalom.